Esta madrugada se retomaron los turnos de recolección en Montevideo. La Intendencia da a esta hora una actualización del informe sobre el operativo de limpieza realizado el fin de semana pasado, donde se alcanzó el 83% en los contenedores vaciados. Según adelantó en la primera edición de MB Noticias, la directora de limpieza de la Intendencia, Marta Garagorri, a primera hora de este lunes se habían levantado unas 330 toneladas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición mediodía de MBD Noticias. 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vemos cómo está la capital a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Les contamos que Brigadier General Diego Lamas, entre Capitán Videla y Avenida Rivera, está cortado. Y esto será hasta mañana 27 por tareas de saneamiento. También Tiburcio Gómez, entre Demóstenes y Francisco Bauyá, también cortado hasta mañana por saneamiento. Y Maciel, entre Buenos Aires y Reconquista, esto estará cortado también por saneamiento, pero hasta el 31 de enero. Ya en nuestra portada le contamos parte de lo que vamos a compartir con ustedes hasta las 14 aquí en la pantalla de TV Ciudad, pero hay más información y estos son nuestros titulares. 35 fueron los imputados en lo que va del año en 13 causas distintas por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Este año es el más prolífico en relación a la persecución de los crímenes de la dictadura. Para el abogado e investigador en Derecho Penal Martín Fernández, los países que tienen habilitado el allanamiento nocturno no han hecho retroceder el narcotráfico ni el crimen organizado. El ciclo electoral es una de las causas del aumento del gasto público para el 2024, según el análisis de expertos del Instituto Cuesta Duarte. Cuando transcurren 81 días de guerra sobre Gaza, las víctimas mortales alcanzan las 21.000 y 55.000 son los heridos. Bueno, muy bien, lo decíamos en nuestra portada. Esta madrugada la comuna capitalina retomó la recolección de residuos tras el feriado por las fiestas. Y en ese marco, la Intendencia valoró positivamente el operativo de limpieza realizado durante Nochebuena y también Navidad. En ese marco, justamente, según informó la Intendencia a MB Noticias, a primera hora esta mañana, se habían levantado unas 330 toneladas de basura. Los servicios de recolección comenzaron a la hora 22, ya a primera hora de la mañana se habían levantado unas 330 toneladas, estos son cerca de unos 1.600 contenedores y bueno, esperamos ir recomponiendo la situación en el correr de la semana, se estaba a trabajar con mucha intensidad. ¿Esas 330 toneladas permiten hacer alguna comparación con respecto al año pasado? Vamos a hacer comparaciones más bien al cierre de la jornada. Nosotros manejamos siempre un incremento cercano al 30% en la generación de residuos. Sí es cierto que venimos notando mucho residuo de gran tamaño en el exterior de los contenedores. Hablamos de mucha poda, de bolsas con pasto, residuos de gran volumen y ahí le recordamos a los vecinos y a las vecinas que tenemos un número WhatsApp disponible para solicitar el retiro de esos materiales. No hay necesidad y no corresponde además dejarlo fuera de los contenedores. Y ese servicio además no tiene costo, por lo tanto es solo llamar a un teléfono y coordinarlo. ¿Estuvieron operativos los motocarros, digamos, un sistema que la Intendencia ha implantado en varios sistemas? ¿A partir de ahí es que se responden más de 27.000 llamadas? Sí, nosotros ya habíamos anunciado que llegamos a entregar el motocarro número 200. Los motocarros usualmente trabajan los feriados, o sea, el servicio se mantuvo funcionando con total normalidad. ¿Hubo una baja en la cantidad de contenedores recogidos con respecto al año pasado, Marta? Sí, en relación al año pasado, el cierre de la semana previo al feriado estuvimos por debajo de las cifras que manejamos el año pasado. Como decíamos, en un ratito vamos a estar justamente en la Intendencia de Montevideo para actualizar más datos que se están presentando a esta hora sobre lo que fue el operativo de limpieza. Vamos con otros asuntos a nivel municipal, porque la comuna capitalina presentó a los vecinos del barrio Bola de Nieve, en la zona de Manga, el proyecto de obra para la intervención dentro de la etapa de saneamiento 6 del Plan de Saneamiento Urbano. La obra costará 17 millones de dólares y alcanzará a 7.500 personas, cubriendo la conexión hasta la cámara 1 de cada vivienda. Además, incluye asesoramiento y apoyo con materiales. Se va a canalizar
el drenaje pluvial y se van a construir jardines de lluvia para mejorar la absorción de las aguas. Puede incluir, según el caso, apoyo con materiales y también incluye drenaje pluvial en varios lugares críticos del barrio a través de entubamientos en calles que no permiten el natural desagüe de la lluvia, separada el drenaje pluvial, o sea, el drenaje para la lluvia separado del saneamiento, eso es importante. Lo que es importante también es que este proyecto incluye una estación de bombeo. Y esto permite que barrios que están al lado, que a veces nos preguntan, ¿por qué si estoy al lado no me toca? Bueno, porque no da la fuerza, se necesita bombeo, pero esta etapa va a incluir una estación de bombeo, con lo cual los barrios que están rodeando Bola de Nieve para la próxima etapa ya podrán ser considerados con costos razonables. La sexta etapa del Plan de Saneamiento Urbano de Montevideo es parte del proceso que comenzó en 1981 y se ha mantenido sin interrupción con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. El proceso de licitaciones empieza en 2024. Nuestros técnicos van a tener punto de presencia en el territorio, se va a hacer recorridas en los barrios, vamos a tener un teléfono abierto para que se hagan consultas. Es todo un proceso de acompañamiento porque en estas obras siempre surgen otras cosas y bueno, por ejemplo, en el proyecto de saneamiento de Manga surgió la construcción de un espacio público, por ejemplo. Vamos a cambiar de asunto ahora. Les contamos que choferes de la aplicación Uber se movilizaron esta mañana para denunciar y reclamar que la empresa no cumplió con una promoción que bonificaba a los trabajadores si cumplían determinada cantidad de viajes en las fiestas tradicionales. Los choferes dijeron a MBD Noticias que la empresa retiró el beneficio luego de que varios socios conductores habían cumplido con la meta. La semana pasada nos mandaron promociones en la aplicación, a través de la aplicación, para realizar una X cantidad de viajes, ¿no? La cual comprendía era un pago primero de 3.000 pesos y después 7.000 pesos más que compensaban el total de 10.000 pesos. Muchísimos choferes la completaron, la promoción, e inmediatamente después que se completaron, Uber las acreditó en la billetera. Y bueno, y algunos no la completaron, porque bueno, no pudieron lo que fuera. Pero ¿qué pasa? Después que las acreditaron en la billetera, el otro día la quitaron, mandando un mail a cada uno de nosotros que era porque la aplicación había cometido un error o algo similar. El asunto es que nosotros la hicimos, tal cual Uber nos pidió que la hiciéramos, aceptamos lo que Uber decía y después que la realizamos, que todos nos movimos a hacerla, nos pagaron, sí, a la billetera, pero después nos sacaron el dinero. Entonces, pensando en la fecha, imagino que si alguien lograba hacer esa diferencia de 10.000 pesos, capaz que ya se la gastó incluso. No, muchos la sacaron, la pusieron en el banco y se la gastaron. Muchos nos sacaron. O sea, muchos fuimos ese mismo día que la acreditaron al banco, la transferimos al banco y la sacamos contando para la fiesta. Nos sentimos estafados, nos sentimos heridos, porque nos usaron para levantar una cantidad de viajes que les produjo una cantidad de ganancia y nosotros nos sacaron la plata. Que todos contaban con la plata para poder pasar una Navidad un poco mejor. Digamos que vendría a ser como un aguinaldo, ¿está? Un aguinaldo que nos sacaron. Bueno, bien, veremos qué pasa con este asunto. Bueno, hace un rato les decíamos, la Intendencia dio una actualización de lo que fue el operativo de limpieza, pero nos vamos a ir justamente hasta la comuna capitalina para hablar de otros asuntos vinculados a la Intendencia, pero en este caso con cultura. Y allí está nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde estás, JP? José María, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Es así, nos encontramos en el edificio sede de la Intendencia de Montevideo a propósito del lanzamiento Montevideo de las Artes, que se realizará el próximo 3 de enero y será hasta el 28 de enero, que comprende 21 obras de teatros en 11 locaciones distintas. Y por supuesto la Intendencia llegó a este acuerdo con FUTI y también con la Sociedad Uruguaya de Actores. Por eso vamos a hablar con María Inés Ovaldía, quien es directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Bueno, Ovaldía, en los 8 municipios habrá actividad en este mes de enero, ¿no?, tras un gran esfuerzo de la comuna capitalina. Bueno, en realidad es un esfuerzo que nos honra, pero que continuamos. Es un trabajo conjunto, es una política cultural de apoyo, sobre todo al sector independiente. Nosotros tenemos ya un trabajo sostenido con la Comedia Nacional, pero queda todo el sector independiente fuera de nuestra área de cobertura. Entonces hay un convenio que con SUA y con FUTI se ha llevado a cabo, nos precede. Nosotros lo único que hacemos es fortalecer
conocerlo, profundizarlo y irle agregando algunos elementos, como por ejemplo, no solo nuestras salas que se prestan, se comparten y se valoran con estos espectáculos, sino también ahora distintos puntos o estaciones de Montevideo son abiertos para que todo el vecino que quiera y pueda, yo le diría y deba, se anime a acercarse a nuestros mejores actores. Siempre el actor que uno tiene delante en el momento artístico es el mejor actor, ese es el mejor momento. Y allí puede acceder él, su familia y sus amigos con entrada libre. Bueno, ¿cuánto importa también las 10 ediciones anteriores que se hicieron de este mismo festival, donde bueno, uno podrá ver los actores montevideanos brillar? Claro que sí, es que una de las... de los objetivos de estas propuestas culturales es sostener los programas. Muchas veces se generan con un gran entusiasmo y con acuerdos entre partes situaciones que pueden ser muy valoradas y muy reconocidas. El tema es que esto se ha sostenido en el tiempo. Por lo tanto, ya los montevideanos lo esperan, ya algunos turistas saben de este Festival de las Artes y ya mucha gente que no es montevideana, pero viene a pasar sus vacaciones acá, viene a hacer algo de playa, comparte la posibilidad del ocio con la familia y el reencuentro con estas propuestas de teatro. Nosotros lo que tenemos que hacer como política cultural es profundizarlo, fomentarlo, fortalecerlo y ampliarlo. Y creemos que para esta edición lo hemos logrado. ¿Cuánto es el apoyo que recibe justamente el sector de las artes por este Usted dice, es una inversión importante que tiene que ver con el trabajo de cultura y es una inversión que año a año se profundiza. Terminemos a cerrar para manejar los números finales. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces la palabra de la directora de Cultura, María Inés Ovalle, directora de Cultura de la Comuna Capitalina. Vamos a tener más detalles en nuestra edición central de MD Noticias. Le agradecemos a Juan Pablo Rodríguez y su equipo por este aporte. Nosotros les contamos ahora que la conflictividad laboral en 2023 de nuestro país fue la más alta de los últimos 20 años, aunque se espera una reducción el año que viene. La construcción y la educación son los sectores que más aportan a este índice. El informe de la Universidad Católica prevé mejores perspectivas económicas para 2024. Para el Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay, el año 2023 se caracterizó por el estancamiento de la actividad económica, un retroceso de la inflación y un aumento de los salarios reales y el empleo. En el 2023 la conflictividad fue 14,43% superior al 2022 y estuvo 2,44% por encima de la de 2015, cuando hubo 5 paros generales y conflictos por el decreto de la esencialidad en la educación. Entre enero y noviembre se registraron 118 conflictos con interrupción de actividades, 5 fueron paros generales por los que se perdieron 1.564.621 jornales y 22 ocupaciones. La mayor conflictividad se dio en los meses de marzo y abril y se concentró en la construcción con el 51% y la educación 26%. El 48% de los conflictos fue reivindicaciones salariales. Según el informe, la economía se encuentra estabilizada con crecimiento nulo desde hace casi 2 años y se espera mejores perspectivas para 2024. El informe advierte que el año próximo hay varios temas en agenda que continuarán generando conflictividad, como el rechazo a la reforma educativa y a la reforma de la seguridad social. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando en la información, pero desde exteriores en este caso. Es por eso que ya salimos una vez más al encuentro de otro de los móviles de TV Ciudad, a cargo de Federico Jurkovic, que está en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. Josema, buen mediodía. Estamos en la esquina justamente del Ministerio de Desarrollo Social, atrapando los pelos porque hay un poco de viento y también mucho sol en este mediodía. Un verano que se va aproximando, Josema, exactamente. Pasaron muchas cosas hace un ratito acá en el Ministerio de Desarrollo Social. Les doy una, en principio, sobre el final de la semana se estima que la ministra de Industria, Elisa Facio, esté comunicando la variación en caso de que la haya de los precios de los combustibles. Le preguntamos varias veces al respecto, prefirió no avanzar en ese sentido, pero dijo sí que en los próximos días, evidentemente
antes de que termine el año, esta semana, vamos a tener entonces, además de los aumentos de la UTE y de la OCE que ya se saben, qué pasa con los combustibles a partir del 1 de enero de 2024. En esta línea, pensando en energéticos, en combustibles, era la convocatoria de la conferencia de prensa por parte del Ministerio de Desarrollo Social, también del Ministerio de Industria y de ANCAP. ¿Por qué? Porque el anuncio fue que se va a reeditar por todo el año que viene el beneficio del 50% de descuento en las garrafas de 13 kilos para hogares vulnerables. El ministro Martín Lema de Desarrollo Social explicó incluso que se ampliaba la base de personas que podían acceder a este beneficio que se empezó a implementar hace 2 años y que estuvo aproximadamente 1 millón de recargas, decía el ministro Lema. Lo escuchamos con otros datos también sobre este tema. Cuando recorremos muchas veces nos hablan de la importancia, fíjense, para calefaccionar en invierno, para cocina, el acceso a los servicios es fundamental para el desarrollo de las personas. Y por eso, fíjense hasta dónde hay que remontarse para acceder a recargas de supergas en garrafas de 13 kilos, a lo que es la mitad de precio. Por tanto, es una medida que entendimos necesaria, que entendimos oportuna, y por eso el agradecimiento tanto a Industria como a ANCAP. Hablabas de 202.000 hogares y de 1 millón de recargas. ¿Esto se puede aumentar en el 2024? Y en realidad todos los que estén dentro de las bases de datos de las prestaciones que yo comentaba pueden hacer uso. Por tanto, es para el 100% de quienes reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad, tarjeta Uruguay Social, asistencia a la vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón. Bien, hasta ahí la palabra del ministro Martín Lema, entonces dando precisión de lo que es esta extensión del beneficio de 50% de descuento en la recarga de garrafas de 13 kilos. Ya les conté también lo del tema de los combustibles, un adelanto para desarrollar en la edición central seguramente, porque es un tema que venimos siguiendo desde cerca. Estamos hablando del conflicto entre los trabajadores y trabajadoras del MIDES y el Ministerio, justamente por la presupuestación de centenares de personas, muchas de ellas, más de 300, eran 370 si mal no recuerdo, sufrían una rebaja salarial porque de estar en un régimen de 6 horas pasan a uno de 8 horas. El ministro Martín Lema cuestionó la suerte de escrache que se le hizo el otro día durante una ocupación de la Secretaría de Estado, dependencia de la Secretaría de Estado, pero dijo que esto no tiene marcha atrás, que UNMIDES, que el sindicato debería haberse ocupado durante la promoción de este artículo en el marco de la rendición de cuentas, lo que era la posibilidad de diferencia horaria, pero que no se contempló. Una vez votado por todos los partidos, dijo el ministro Lema, acá no hay forma de solucionarlo porque el estatuto del funcionario público dice que el régimen de trabajo son de 8 horas. Le preguntábamos si eso no generaba una doble escala salarial, porque va a haber personas trabajando 8 horas por un salario menor al de otras personas de 8 horas. Reconoció en algún sentido que eso estaba y podía pasar, pero que en definitiva fue lo que se votó en el Parlamento y que sobre este tema esté malaudado. Entonces habrá que ir a buscar a partir de ahora la palabra de UNMIDES. Josema, si te parece, cerramos por acá, seguimos contigo. Perfecto, Federico. Bueno, sí, obviamente dejamos este tema a cuenta de más también para desarrollar en nuestra edición central. Muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros les contamos ahora que las organizaciones sociales integrantes de la Comisión Nacional, impulsoras del proyecto de reforma constitucional sobre la seguridad social, repudiaron la campaña de mentira, dijeron, impulsada por notorios integrantes de la coalición de gobierno. El secretario general de FUCBAN, Gustavo González, dijo a MB Noticias que van a desplegar la campaña en los escenarios de carnaval para cerrar la recolección de firmas. Hay una disposición a firmar por parte de la gente extraordinaria. Obviamente que estamos recurriendo a los mecanismos de siempre del movimiento popular, las barriadas, los puestos fijos, y en realidad, bueno, ya dimos una cifra hace unos días, pero ahora pensamos en enero hacer un recuento nuevamente, pero estamos convencidos de que vamos a llegar sin problemas y en forma holgada. González criticó que desde el gobierno se haga referencia a un supuesto robo o expropiación de los ahorros de los y las trabajadoras, cuando la papeleta establece que el traspaso de los aportes de la SAFAP al BPS a través de un fideicomiso será reglamentado por el Parlamento. Obviamente es una campaña muy sucia la que se está haciendo, es decir, han bajado muchísimo el nivel del oficialismo, se nos dice que queremos expropiar a los trabajadores, en fin, nosotros no vamos a entrar en esa, seguimos claro de que la gente quiere jubilarse a los 60 años
quiere también que el Banco de Previsión Social se robustezca y no sea un ahorro individual. Y por lo tanto la gente tiene mucha más seguridad de la que se está planteando. Creo que están muy nerviosos desde el oficialismo y esto habla bien de la recolección de firmas. Vamos a cambiar de tema ahora. Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se espera que aumente el gasto público en el próximo año, entre otras razones por el ciclo electoral. El economista Pablo Darrocha señala que estamos en un momento de deterioro del resultado fiscal. Por supuesto que los datos indican que estamos al mismo nivel de déficit fiscal de cuando asumió este gobierno, con la diferencia que este gobierno instó a utilizar e incorporar una regla fiscal que tendiera un poco a la posibilidad de mejorarlo, y esto no se produjo a pesar de la regla fiscal. Entonces uno tendría que indagar en las causas de este deterioro. Y no hay duda, cuando uno analiza qué fue lo que sucedió en manejo de cuentas fiscales, fue que hubo un gran recorte, fundamentalmente en los salarios y en partidas presupuestales, en políticas públicas clave como salud, educación y vivienda. Ahora, ¿qué se puede esperar de cara a los próximos años? Y yo creo que en la medida que se van a seguir incorporando pautas de ajuste, de recuperación en los públicos, el aumento del gasto va a darse. También están previstos aumentos en las partidas, quizá con una cuestión más clientelar, pensando en las elecciones. Pero está claro que no solamente desde acá, sino también otros organismos, otros analistas coinciden que incluso con esta administración, incluso a pesar de la regla fiscal, estamos evidenciando lo que podríamos decir un sesgo expansionista en el gasto público, fruto también del ciclo electoral. Temas vinculados a la seguridad. Ahora, el ministro de Defensa, Javier García, propone alcanzar un acuerdo interpartidario para combatir el crimen organizado y el narcotráfico y defendió la habilitación de los allanamientos nocturnos. La mayor amenaza institucional democrática para todos los países, pero nosotros vivimos, y este es el nuestro, en nuestro país, es el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, no hay que mirarlo, me parece, en tono de ventajas menores, sino de proteger la institucionalidad del país. Y por eso le he dicho en otras circunstancias que creo que todos los partidos políticos tenemos que, si coincidimos en el diagnóstico, darnos cuenta que tenemos una responsabilidad que trasciende los gobiernos de cada uno. El ministro de Defensa y dirigente nacionalista Javier García destacó la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir el narcotráfico. La verdad que nos parece un instrumento que todos deberíamos estar de acuerdo para tener dentro de la cartera de instrumentos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y yo espero que estas opiniones contrarias que hay, por ejemplo, del Frente Amplio, he escuchado opiniones contrarias, decir, bueno, a ver, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo puede sostenerse, mantener a la justicia atada de manos para que, miren qué increíble, entre comillas, lo que voy a decir es entre comillas, la Constitución termine protegiendo que de noche no se puedan allanar bocas de droga? Cuando digo que protege, porque hay una disposición que inhibe a la justicia, la tiene atada de manos. Y nosotros queremos liberar las manos de la justicia para que pueda las 24 horas del día tener instrumentos para combatir el narcotráfico. Y seguimos en tema porque el pasado viernes, ustedes saben, nos visitaba el senador nacionalista Carlos Camí, que es justamente uno de los impulsores de esta iniciativa, diciendo, entre otras cosas, que esta iniciativa, este proyecto de allanamientos nocturnos era garantista tanto para la población como para la policía. En materia de repercusiones, para el abogado e investigador en Derecho Penal, Martín Fernández, los países que tienen habilitado el allanamiento nocturno no han hecho retroceder al narcotráfico ni al crimen organizado, ni tampoco es una herramienta clave para mejorar la seguridad. El docente señala que lo central es investigar la proximidad del fenómeno narco con el Estado. En principio podemos decir que no soluciona. Una de las pruebas más claras de esto es que los países que tienen el allanamiento nocturno o habilitan su posibilidad, de ninguna manera han hecho retroceder al fenómeno del narcotráfico o la criminalidad organizada. Quiero poner un ejemplo muy puntual. El narco que nos ha tocado por padrón a este país estuvo en varias jurisdicciones en las que tienen allanamiento nocturno y sin embargo sigue, digamos, prófugo de la justicia. Nos acercamos al tiempo eleccionario, dejamos de lado las políticas que sí podrían transformar la realidad y empezamos a recurrir a las viejas herramientas, que es decir, voy a luchar, voy a combatir, voy a entrar con fuerza bruta a las casas y vamos a limpiar todo de esta gente.
eso no ha funcionado. A diferencia de los impulsores de la iniciativa, Fernández señaló que el personal policial queda más expuesto en procedimientos nocturnos. Lo importante acá es la proximidad del fenómeno narco con el Estado, del fenómeno del narcotráfico con las financieras, con la policía, con los jueces, con los fiscales, con los abogados. Ese es el tema que hay que investigar. ¿Qué tan próximo está? ¿Estás muy cerca? Tenés un problema. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, reiteró su preocupación por la seguridad en los barrios y reclamó del gobierno una estrategia integral que atienda la raíz de la problemática. Al ser consultada por la reforma constitucional que propone habilitar justamente los allanamientos nocturnos, Cose alertó sobre la falta de rumbo e insistió con la necesidad de un mayor acompañamiento en los barrios. Me parece un manotón de ahogado por la falta, en el medio de la falta de rumbo que hay con el tema de la seguridad. Está muy mal el tema de la seguridad en Montevideo. No paro de escuchar cuentos y anécdotas terribles, así que creo que lo que hace falta es rumbo y asesoramiento y digamos atacar la raíz del tema, ¿no? La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio criticó la flexibilización de los controles, especialmente sobre los activos, resultado de la LUC, y reclamó mayor presencia en los barrios. El narcotráfico es mucho más que cerrar bocas de pasta base, con el cual estoy completamente de acuerdo, que requiere una estrategia global y que requiere no tomarse los vientos de los barrios. Hay que estar en los barrios, rodeándolo con servicios, con salud. No creo que ayude a esto que se cierren policlínicas en los barrios. No creo que ayude que el Estado se retire de los barrios y no aparezca. Se requiere una estrategia integral que este gobierno no ha tenido. Es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de esta edición de MB Noticias. Segundo bloque de la edición Mediodía de MB Noticias, seguimos avanzando en la información. Les contamos que el 26 de diciembre de 1983 llegaron a nuestro país 154 hijos de exiliados y presos políticos de la dictadura. Estamos hablando de niños provenientes de varios países europeos para reencontrarse con sus familias. Una caravana de más de 100 autos y ómnibus los acompañó desde el aeropuerto por la Rambla hasta el local de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, donde se reencontraron efectivamente allí con sus familiares. A 40 años de aquella jornada, todavía hoy resuenan las emociones de los repatriados y sus historias son fuente de investigación. Ayer en la propia AEU se estrenó un documental que narra parte de esta historia. Y el periodista le preguntó, ¿y a quién venís a ver? A mis abuelos. Es decir, que ¿a quién tenés allá en Europa? Están mis papás en Barcelona. Ah, ¿y qué le vas a contar a tus padres? No sé si podré contarles lo que mis ojos están grabando. Esto es maravilloso. Es más lindo Uruguay que lo que mi papá me contaba. Eso fue impresionante. O ese dice, pero ¿cómo se hizo esto? Y se hizo. Y se hizo, sí. La verdad que fue una cosa imponente. Fue muy fuerte todo eso. Por 2 semanas, los hijos del exilio retomaron contacto con la tierra de sus familias. Los niños y adolescentes se habían juntado en Madrid. La mayoría vivía en España, pero también vinieron desde Italia, Suecia, Holanda, Francia, Austria, República Democrática Alemana y la Unión Soviética. Entre las condiciones que impuso la dictadura, en particular a las niñas, figuraba no ir vestidas de rojo, llevar un traje por debajo de las rodillas y no poder abrazarse. Vamos
Vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que al menos 241 personas murieron y 382 resultaron heridas en ataques del ejército de Israel en Gaza en las últimas 24 horas, lo que eleva a cerca de 21.000 los fallecidos y a casi 55.000 los heridos desde el comienzo de la ofensiva militar israelí. Según informó este martes el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina controlado por el grupo islamista Hamas, hubo 18 masacres contra familias enteras muertas por ataques israelíes en las últimas 24 horas en el enclave costero. El portavoz del ministerio, Ashraf Al-Qudra, denunció en un comunicado ataques israelíes cerca del hospital Nasser en Han Yunis, en el sur de Gaza. Al-Qudra advirtió de que en este centro médico puede repetirse lo ocurrido en otros hospitales de la franja, como el de Al-Shifa en el norte, el mayor de Gaza, en el que tuvieron que suspender sus servicios por los ataques. Tras 81 días de guerra, los muertos contabilizados por el ministerio alcanzan los 20.915 y 54.918 los heridos, aunque se estima que los cuerpos de más de 7.000 gazatíes siguen bajo los escombros tras los bombardeos israelíes. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 19. Nosotros mañana tempranito a las 8 con la primera edición. Que pasen bien.